Buenas tardes a todos los presentes de parte de los capítulos AAPG Job Professional Venezuela, capítulo estudiantil de la AAPG de la Universidad Central de Venezuela y el capítulo estudiantil de la AAPG de la Universidad del Zulia. Bienvenidos a nuestro programa Mi experiencia en la geociencia, en su serie Una visión en la geodesia. Mi nombre es Carlos Vélez, junto con mi compañera Victoria Guerrero. Yo formo parte de la AAPG Studio Chapter UCB. El día de hoy contamos con el apoyo del profesor Melvin Hoyer. Nuestro invitado especial culminó sus estudios de ingeniería geodésica en la Universidad del Zulia en el año 1976 y en ese mismo año ingresó como docente al actual Departamento de Geodesia Superior. Tras una breve pausa que le permitió obtener su grado de doctor en ingeniería por la Leibniz Universität Hannover en Alemania, 1982, regresó al país para dedicarse por completo a la docencia, investigación y extensión hasta su jubilación en el año 2006. Siendo tutor de más de 50 tesis de grado, lideró incontables proyectos de investigación, siendo pionero en el uso de técnicas de posicionamiento satelital en el país, desde Transit hasta el GNSS, muchos de ellos siendo reseñados en más de 200 trabajos presentados en eventos nacionales e internacionales. Otro legado fue la creación del Laboratorio de Geodesia Física y Satelital en 1997, dependencia que dirigió hasta el 2006, presente en los grandes proyectos geodésicos dentro y fuera de Venezuela, entre ellos CIRGAS, donde tuvo participación directa desde sus inicios, llegando a ser presidente del Grupo de Trabajo 1, Sistema de Referencia, y a la fecha miembro de su consejo científico. Tras su retiro de las aulas, sigue activo primero como asesor de gerencia de geodesia de PDVSA durante 11 años para luego prestar este servicio en varios países de la región. Además, es fundador y editor principal de la publicación digital eh, Gmail. Muchas gracias, profesor, por estar acá el día de hoy. A todos ustedes queremos agradecerles su interés y participación en esta actividad. Esta serie fue hecha pensando en ustedes y en su éxito profesional. Nuestra meta es ir en pro de la geociencia. Esperemos la disfruten y puedan sacar el máximo provecho de ella. Queremos aprovechar la oportunidad para dar las gracias a Directional Drawing School y PHG Consultores por el apoyo con la plataforma. Antes de comenzar, quisiera pedir que desactiven cámaras y micrófonos para evitar interrupciones. Las preguntas serán respondidas al finalizar la ponencia, a modo de no interrumpir. Así que como recomendación, sugiero que vayan anotando todas las dudas e inquietudes para que puedan realizarlas en la ronda de preguntas. Sin más preámbulo, damos inicio. Profesor, le hacemos la palabra. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Vamos a comenzar a compartir pantalla. Ok. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a las personas que están conectadas, que atendieron la invitación, que formularon estos 3 capítulos de la APG, Asociación Americana de Geólogos Petroleros, de Geología Petrolera, en sus capítulos estudiantiles de la Universidad del Zulia y de la Universidad Central de Venezuela, y el capítulo de jóvenes profesionales. De verdad, para mí es una inmensa satisfacción que me hayan invitado a compartir con ustedes mis experiencias en la geociencia, específicamente en el campo de la geodesia. Les agradezco bastante y espero, bueno, cumplir las expectativas que tienen con respecto a esta actividad. Quisiera mencionar que esta es una invitación o una presentación muy sui generis, si se quiere, puesto que cuando me la hicieron no sabía a qué se referían o qué querían, qué era lo que deseaban que yo compartiera con ustedes. Entonces les pedí alguna sugerencia, o sea, y como no es la primera vez que realizan esta actividad, me pasaron algunos correos y esta es más o menos la agenda sugerida. Me piden que haga una autopresentación, que hable sobre la educación que yo recibí desde el punto de vista profesional, mi experiencia profesional dentro y fuera de Venezuela, consejos y recomendaciones para nuevos profesionales y estudiantes, y la integración de mi profesión con otras áreas de las geociencias y agradecimiento. Por eso entonces voy a pedir excusas para las personas que solamente quieran escuchar algo de geodesia, porque según la agenda sugerida me piden que hable de mí mismo, lo cual, bueno, no es muy usual, pero quizás la visión de la geodesia que quieren tener
compartiendo mi experiencia, no solamente profesional, sino también desde el punto de vista de formación. Desde este punto de vista, entonces, yo conformé el siguiente programa, es decir, el contenido de esta presentación. Muy brevemente vamos a hablar de las geociencias y de la geodesia en específico. Voy a hablar, trataré de ser breve, de mi formación académica, mi experiencia laboral en los ámbitos siguientes, en la Universidad del Zulia, en el ámbito petrolero y en otros proyectos que yo denomino emblemáticos. Mis experiencias en Bolivia y en Colombia, consejos y recomendaciones para nuevos profesionales y el cierre y agradecimientos. Entonces, creo que es primera vez que voy a hablar de la actividad que estoy desarrollando aquí en Colombia, desde el punto de vista de profesional. Y para los jóvenes les recomiendo que se queden hasta la parte esta de consejos y recomendaciones, que la preparé con bastante esmero. Y a las personas un poco mayorcitas, que yo sé que están conectadas, quizás les va a causar un poco de gracia este cierre que vamos a hacer. Pero bueno, sin más preámbulo, de nuevo muchas gracias y vamos a comenzar con el contenido de la presentación. Cuando estaba preparando la presentación, entre los correos decían que, como les dije anteriormente, que no me quedaba claro cuál era lo que pretendían o qué querían que yo compartiera con ustedes. Entonces hablaban de que querían que personas exitosas en el área de las geociencias compartieran su experiencia. Entonces me quedó me asaltó una reflexión con respecto a de que yo no me considero exitoso. Solo pienso que he estudiado y trabajado mucho durante toda mi vida y naturalmente el éxito es algo relativo y subjetivo. Para algunas personas es exitoso, para otras personas no lo es. De verdad que no conozco a nadie que se haya esforzado bastante, más de lo normal, y que no haya recogido los frutos de su trabajo. Pero sí debo de decir que me siento muy feliz y agradecido con Dios y con todos con los que me han ayudado con mi actividad profesional. Si a esto se llama éxito, no lo sé, pero sí, repito, me siento muy feliz y agradecido con mi actividad profesional. Nos ocupa entonces hoy hablar de las geociencias. Tenemos claro que también conocida como ciencias de la Tierra, son las disciplinas de las ciencias naturales que estudian la estructura, morfología, evolución y dinámica del planeta Tierra. Las ciencias de la Tierra abarcan el estudio temporal y espacial del planeta desde un punto de vista físico, incluyendo su interacción con los seres vivos. Tenemos que en esta lámina vemos algunas de las ciencias de la Tierra más conocidas, naturalmente, la geografía, geofísica, geología, ciencias de la atmósfera, y entre ellas está la geodesia. Es decir, que obviamente la geodesia es una ciencia de la Tierra. Sin embargo, hay muchísimas más, o no muchísimas, pero muchas otras que no estamos mencionando en este momento. Pero cuando hablamos de la interacción de la geodesia con las ciencias de la Tierra o de las diferentes ciencias de la Tierra entre sí, tenemos que remontarnos a que desde el punto de vista internacional de asociaciones científicas, la geodesia y la geofísica conforman lo que se denomina la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica. Es decir, que estamos emparentados, la geodesia con la geofísica, desde el punto de vista de asociaciones internacionales. Y esta Unión Internacional de Geodesia y Geofísica está conformada por 8 asociaciones que son las que están presentes allí: vulcanología, química del interior de la Tierra, sismología, física del interior de la Tierra, meteorología, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una interacción, si se quiere, natural de nacimiento de nuestras geociencias para poder ejercer nuestras funciones. Yo particularmente, como lo saben, soy ingeniero geodesta. Pero bueno, ¿cómo llegué a la geodesia? Podía decir que desde muy niño me atrajeron, sentía cierta atracción por la geografía y por los mapas. En el bachillerato me gustó mucho la física, a diferencia de otras asignaturas, y tomé la decisión de estudiar ingeniería. Cuando ingresé en la Facultad de Ingeniería, se ingresaba en un ciclo básico, no como ahora que se entra directamente en la carrera.
y tenía la disponibilidad de ingeniería geodésica, y considerando mi atracción por las geociencias, me decidí por ingeniería geodésica. Quisiera referirme, sin extenderme demasiado, con respecto al concepto de la geodesia. Desde el punto de vista clásico, ¿qué es la geodesia? En 1880, el gran científico Helmer definió la geodesia como la ciencia matemática que tiene por objeto determinar la forma y dimensiones de la Tierra y efectuar el mapeo de su superficie. Si notan, allí no tenemos nada de campo gravitatorio terrestre, y también se considera la Tierra como estática. Es decir, que se podía considerar que se determinaba su forma y dimensiones una vez y ya estaban listos para siempre. Sin embargo, aquí resaltamos abajo que las coordenadas se consideraban invariables en el tiempo. Es decir, yo recuerdo que en la década de los 70, cuando yo estaba estudiando ingeniería geodésica, trabajaba con descripciones de puntos, coordenadas de la red de triangulación venezolana, que a veces tenían 20 años de antigüedad. Y entonces esas coordenadas eran invariables con respecto al tiempo, o sea, no cambiaban. Eso hoy en día es totalmente imposible. Y de allí se deriva, si se quiere, el concepto moderno de la geodesia. La geodesia hoy en día se considera una ciencia que trata las mediciones y representación de la Tierra, incluyendo su campo de gravedad, en un espacio tridimensional que varía con el tiempo. Es decir, que es importantísima la variación de todos los atributos, de todas las coordenadas con respecto al tiempo. Para no extenderme mucho con el tema y como para no ser repetitivo, hace 2 años me invitaron a dar una conferencia, la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos, que está disponible en YouTube, y me acompañó el profesor Armando Lázari, un evento organizado por ellos que está disponible en YouTube, donde entonces traté, si se quiere, el estado del arte de la geodesia. Estoy seguro que algunos de los que están conectados estuvieron en aquella oportunidad, entonces lo recomiendo para las personas que quieren tener una visión más completa del estado actual de la geodesia. Sin embargo, me gustaría remarcar algunos detalles. Por ejemplo, ya dije que la Asociación Internacional de Geodesia es una asociación que conforma la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica. Y para ellos, entonces, estos párrafos que voy a mencionar ahora están tomados de una publicación de esta asociación. Dice: al verificar el significado del término geodesia en las principales enciclopedias, encontramos que generalmente se describe como la ciencia que se ocupa de determinar la forma, el tamaño y el campo de gravedad de la Tierra. Incluso, vean esto que parece llama mucho la atención, un diccionario muy famoso lo define como una rama de las matemáticas aplicadas. Pero ellos dicen que la geodesia es hoy mucho más que eso. Es una geociencia que trata la Tierra con un complejo sistema dinámico, un cuerpo compuesto por muchas capas rodeadas de atmósfera y océanos. Y dice que no tiene sentido, por ejemplo, hablar del aumento del nivel global del mar, del campo de gravedad global preciso. Incluso cuando navegamos en un taxi con una aplicación, muy pocas personas identifican esto con la geodesia, y esto es geodesia en su máxima aplicación. La geodesia es una geociencia y una ingeniería. Entonces vale la pena mencionar que no todas las geociencias se convierten en ingeniería, y que no todas las ingenierías provienen de una geociencia o de una ciencia en general. Y aquí tenemos la publicación emblemática hay varias, de la geodesia, y aparte de eso tenemos en el lado, al lado, lo que podríamos mencionar, las ramas más importantes de la geodesia: topografía, mediciones de ingeniería, cartografía, etcétera. Y yo incluyo teledetección, sistemas de información geográfica, porque aunque no formaban parte de la geodesia en sus inicios, para mí hoy en día son disciplinas muy vinculadas con la geodesia. Tenemos entonces que en el 2011, la Organización de las Naciones Unidas crea la Iniciativa de las Naciones Unidas sobre Gestión Global de la Información Geoespacial.
Su objetivo es hacer que la información geoespacial precisa y autorizada esté disponible para todos. Y un grupo de esta iniciativa es el que se denomina GGRF, que es el Marco de Referencia Geodésico Global. Esto fundamentalmente tiene como objetivo definir lo que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que persigue toda la humanidad y todas las asociaciones, todos los gobiernos en los próximos años, y ahí tenemos resaltadas en las cuales la geodesia tiene un papel fundamental. Es decir, en febrero de 2015, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución que se llama Un Marco de Referencia Geodésico Global para el Desarrollo Sustentable. Me encanta leer este párrafo que me van a permitir leer, que forma parte de esta resolución, y dice textualmente: la geodesia juega un papel cada vez más importante en la vida de las personas, desde encontrar direcciones usando un teléfono inteligente hasta aliviar la pobreza. Debido a que la Tierra está en constante movimiento, se necesita un punto de referencia preciso para realizar mediciones. La geodesia proporciona una coordenada muy precisa y un estable marco de referencia para todo el planeta. Este marco lo denominamos Marco de Referencia Geodésico Global. El beneficio económico de implementar el GGRF es significativo, así que este es el papel preponderante en apuntalar la Agenda de Desarrollo Sostenible. En otras palabras, la Organización de las Naciones Unidas y de este apuntalamiento de la geodesia para el desarrollo sustentable, tenemos que las principales aplicaciones de la geodesia hoy en día difieren de las que teníamos hace algunas décadas, y hoy entonces hablamos de gestión de riesgos y desastres naturales, del cambio climático y monitoreo del nivel del mar, y de la información geoespacial como el mapeo, por ejemplo. Seguimos. Entonces debemos considerar y aclarar que la geodesia, como ya dije, es una ciencia y una ingeniería. Que este es el mejor momento en la historia de la geodesia, ya que estamos acostumbrados a que decimos que somos geodestas y nadie sabe a qué nos estamos refiriendo. Entonces es un llamado, por ejemplo, para los estudiantes, de decirles que quizás están en un momento, si se quiere, especial en la historia de la geodesia, los que seleccionaron esta carrera, ya que disciplinas como lo que son los marcos y sistemas de referencia, los GNSS, es decir, la familia de constelaciones satelitales, la fotogrametría a partir de drones, lo que son las infraestructuras de datos espaciales, los sistemas de información geográfico y los sensores remotos, hoy son de interés global y de uso obligado por todas las ciencias y todas las ingenierías. Entonces, concluyendo, ¿qué proporciona la geodesia a las otras geociencias y a las ciencias en general? En primer lugar, un marco de referencia, un sistema y marco de referencia exacto y confiable para la determinación de posiciones y coordenadas, que nosotros denominamos Marco de Referencia Terrestre Internacional, es decir, los ITRF. Somos los encargados de cuantificar los fenómenos que afectan el sistema Tierra, como el movimiento del polo, la rotación terrestre y el desplazamiento de las placas tectónicas, entre otros fenómenos naturales. Y aquí hay otros especialistas de la geociencia que se ocupan también de esto, pero nosotros somos los encargados específicamente de cuantificar las magnitudes. Ponemos a disposición tecnologías y procedimientos para la georreferenciación de sitios y productos, por ejemplo, los sistemas globales de navegación satelital, que hoy tenemos 4 constelaciones, la china, la rusa, la europea y la norteamericana, que es el GPS, y los métodos y proyecciones cartográficas para la representación de la superficie terrestre y sus atributos naturales y artificiales, entre otras cosas. Bueno, con esto entonces hice, si se quiere, una breve reseña del estado actual de la geodesia, de su importancia y de su interacción con otras ramas de las geociencias. Vamos, con el permiso de ustedes, a hablar un poquito de mí, de lo que me pidieron de mi formación académica. Y en esas 5 líneas está entonces lo que resume mi formación académica. Egresé de un querido liceo José Ramón Yepes, de cual conservo muchos
amigos. En 1971, entre paréntesis están las respectivas edades. Luego me gradué de ingeniero geodesta en la Universidad del Zulia. Me fui a Alemania a hacer mi doctorado en la Universidad de Hannover. Hice una pasantía de investigaciones postdoctorales y durante toda la vida puedo decir que he estado haciendo cursos en el país y en el exterior para aprender. Demos entonces un poquito más de detalle. Como dije, estudié en la Universidad del Zulia, ingresé en 1971, egresé en 1976. Tuve la suerte que no hubo paros prolongados durante mi estadía en la universidad. Mi tesis de grado se llamó Estudio de la refracción astronómica y determinación simultánea de la posición astronómica. El tutor de mi tesis fue el queridísimo profesor Jesús Francisco Villamediana, mi tutor y mentor. Tengo el título de ingeniero geodesta. Y mis asignaturas preferidas, naturalmente, la astronomía de posición, que me dictó mi profesor Jesús Francisco Villamediana, levantamiento y control geodésico, que me dictó y me hizo, inculcó amor por la carrera que me dio mi queridísimo y amigo profesor Jesús Morón, y mediciones de ingeniería, que me dictó el recordado profesor Genfener. Esa es una imagen de mi tutor y mentor, el profesor Jesús Villamediana, a quien le estaré eternamente agradecido por lo que contribuyó en mi formación. Aquí tenemos tres imágenes. Si ven aquí la de donde estoy con un papel y con una barra transparente, si la dejo para el ejercicio de los que no saben qué es eso, una actividad que ya hoy no tiene aplicación, no se usa. Y tenemos aquí entonces una imagen en la represa de Santo Domingo con un compañero de estudio que en paz descanse, José Corredor, y abajo el popular profesor Wilfredo Leal, alias Petaca, que fue mi compañero de tesis. Es decir, tres imágenes de mi carrera como estudiante. En 1978, entonces, me fui desde Maracaibo hasta la ciudad de Hannover, en Alemania. Ese era yo, vean que tenía pelo, o sea, no siempre fui calvo como estoy ahorita. Y entonces, por favor, en 1978, como dije, con 24 años de edad y después de año y medio de haber ingresado a la universidad como docente, conseguí mi beca para hacer mi estudio de posgrado en la Universidad de Hannover, en Alemania. Estas son dos imágenes del Instituto para Mediciones de la Tierra y el personal del instituto cuando yo estaba activo. Podemos continuar. Entonces, me fui en 1978, como dije, al Instituto de Mediciones de la Tierra, cuyo director era el reconocido profesor Torgue, autor de varios libros sobre geodesia. Egresé en febrero de 1982. El título de mi tesis doctoral, es decir, de mi disertación, fue Mediciones satelitales Doppler como observaciones de apoyo para el control y mejoramiento de una red geodésica en Venezuela. El tutor es el reconocido también profesor Günther Sevar, autor de varios libros sobre geodesia por satélites, y obtuve el título de doctor en ingeniería, que es lo que se usa en Alemania. Por eso no me gusta que me digan PhD, porque yo no soy PhD, sino doctor en ingeniería. Esa es una imagen de mi queridísimo profesor Günther Sevar, que se ha convertido en mi amigo después de haber sido mi tutor, y a quien tengo también mucho que agradecerle. Y de verdad quisiera que a todos los que fueron mis tesistas y que trabajaron conmigo tuvieran por mí siquiera la mitad del aprecio y admiración y respeto que guardo yo por el profesor Villamediana y por Günther Sevar. Aquí entonces esta es una imagen de el día que yo defendí mi tesis doctoral, fue el 2 de febrero de 1982. No es una fiesta de disfraces por lo del ojo, sino que tenía una afección en el ojo y tuve que tapármelo. Y del otro lado entonces está el título, la carátula de mi tesis doctoral. Sin embargo, esta imagen está recortada, aquí está completa, y está entonces, es muy significativa para mí, porque están tres personas que fueron fundamentales en mi carrera de estudiante en el doctorado y posteriormente también
el doctor Torgue, que ya mencioné, que fue el director del instituto, que me permitió hacer mi doctorado en su instituto. En el centro, el doctor Germán Dreves, amigo de toda la vida prácticamente, que también me ayudó mucho, y como ya dije, Günther Seba. Sin embargo, esto no está completo si no hago una referencia al aspecto familiar. Tengo que agradecerle, y lo hago toda la vida, a mi entonces esposa, María Eugenia, que prácticamente me dio un soporte para poder aguantar tantas adversidades en Alemania con respecto al clima, al idioma, que hubo momentos en que uno dice, no, ya aprendí bastante, ya me voy a regresar. Ella me soportó, me ayudó y me dijo, de aquí no nos vamos sin un título, y entonces estoy eternamente agradecido por eso. Unos años después, entonces, haciendo uso de un año sabático, me voy a Alemania, de nuevo, pero ya no a Hannover, sino a Múnich. Entonces hago una pasantía de investigaciones postdoctorales, obteniendo una constancia de investigaciones postdoctorales. En este caso, el asesor fue, como ya mencioné, mi amigo, el doctor Germán Dreves, y en ese momento, durante esos meses, me ocupé de la organización y procesamiento inicial de las mediciones de la primera campaña GPS-Sirga de Sudamérica con el software Verniz. Es decir, se acababa de realizar la campaña continental y entonces yo organicé la información y comencé el procesamiento y el entrenamiento en procesamiento de la técnica de altimetría satelital, y visité varios institutos de investigación en varias ciudades alemanas. Aquí entonces una foto con el doctor Germán Dreves. Quiero hacer referencia porque, como dije anteriormente, toda la vida he estado haciendo cursos y aprendiendo. Creo que uno nunca debe cesar de aprender. Algunos de los cursos realizados, por ejemplo, en febrero de este año, el doctor Dreves dictó un curso sobre sistemas de referencia que está disponible y lo recomiendo en YouTube. Y entonces yo participé disciplinadamente en todas las sesiones durante toda la semana. El año pasado, entre otras organizaciones, la Universidad Nacional de La Plata organizó una escuela regional de nuevas técnicas geodésicas para América Latina y el Caribe, y yo también lo cumplí estrictamente. Hace algunos años, Sirgas organizó un curso sobre mediciones GNSS en tiempo real, también lo hice. Y mi amigo Antonio Márquez organizamos para PDVSA por Mesinca un curso sobre drones, para que vean que uno tiene que aprender de todo, no solamente en el área donde uno está especializándose. Otro curso sobre indicadores de gestión de la calidad, para que vean que hay que diversificarse, como dije anteriormente, y un curso que recuerdo mucho, el de la Segunda Escuela Internacional para la Determinación y Uso del Geoide, en 1997 en Río de Janeiro, que fue el que nos abrió la posibilidad, desde el punto de vista de conocimiento, de cálculo del geoide en Venezuela. Aquí entonces tenemos 4 imágenes representativas y que resumen mi carrera: el grado de bachiller, el grado universitario, como dije, el día de la presentación de mi tesis doctoral, y culminamos aquí con el día en que me confirieron la Orden Jesús Enrique Lozada en su primera clase, que es la máxima distinción que confiere la Universidad de Venezuela. O sea que esa imagen es un resumen de toda mi formación académica. Vamos a hablar entonces ahora, y comenzamos a ver un espectro más amplio de la geodesia, mi experiencia laboral. Y mi experiencia laboral entonces la concentro en estas 5 actividades que vemos aquí: en la Universidad del Zulia, academia, investigación y extensión; el ejercicio libre de la profesión; mi pasantía, podemos decir así, mi estadía en Petróleos de Venezuela, que duró 11 años; la experiencia laboral en Bolivia y la experiencia laboral en Colombia. Bueno, como ustedes saben, la actividad universitaria se concentra en, ya va, no tan rápido, por favor, se concentra en 3 actividades fundamentales: la docencia, la extensión y la investigación. Bueno, yo traté de cubrir las 3 totalmente. Desde el punto de vista de docencia, el dictado de varios cursos, tanto en pregrado como posgrado, porque teníamos un posgrado en geodesia, y ahí están las asignaturas en las que yo participé.
algunas en forma completa, otras en forma parcial, astronomía de posición, geodesia geométrica, geodesia por satélite, geodesia dinámica, geodesia matemática, etc. Desde el punto de vista de extensión, participé en el dictado de varios cursos de extensión y tuvimos la suerte de que la gente confió en nosotros, digo, las empresas públicas y privadas, y nos daban muchos contratos para hacer servicios. Dicté varios cursos sobre GPS y sistemas de referencia, y el Instituto Geográfico de Venezuela, Simón Bolívar, PDVSA y otras instituciones nos confiaron proyectos muy importantes que tuve la oportunidad de coordinar. Desde el punto de vista de investigación, me concentré en las líneas del uso y aplicaciones de GPS, la determinación de modelos geoidales y el dato geodésico. Y trabajé en la coordinación de varios proyectos de investigación. Tuve la suerte de tener la certificación como investigador que daba el gobierno nacional a través del FONACYT, y uno de mis hijos también la Fundación de Laboratorios de Geodesia Física y Satelital. Entonces, en esos 4 logos prácticamente concentro mi corazón universitario, la Universidad del Zulia, la Facultad de Ingeniería, la Escuela de Ingeniería Geodésica y el Laboratorio de Geodesia Física y Satelital que tuve la oportunidad de fundar y que gracias a la profesora Ileanis estamos rescatando ahorita su planta física. Continuamos. Las líneas de investigación del laboratorio eran un poco más amplias de las que prácticamente mencioné anteriormente. Tenemos por ahí sensores remotos y procesamiento digital de imágenes que hacía el profesor Giovanni Rollero, fundamentos y aplicaciones de la técnica satelital altimétrica con el profesor Gustavo Acuña, estudio de variaciones del nivel medio del mar, y las otras que había mencionado, mediciones gravimétricas con los profesores César Badel y Eugen Bilderman. Prácticamente esas eran las líneas de investigación de nuestro laboratorio. Ahí está una foto de una actividad de campo, podemos seguir. Otros cargos desempeñados, fui coordinador del programa de posgrado en Ingeniería Geodésica en la Universidad del Zulia. Tuvimos un posgrado del cual egresaron varios, incluso tuvimos el reconocimiento institucional a nuestro posgrado, fue reconocido. Allí me ayudó muchísimo el profesor Manuel Marcelino Lunar y el profesor Heinz Henneberg para que pudiéramos conformar un programa de posgrado en la escuela que lamentablemente ya no existe. Tuve la oportunidad de ser asesor académico de la doctora Imelda Rincón de Maldonado durante su gestión como rectora, y fui director de la Escuela de Ingeniería Geodésica en ese periodo. En cuanto a eventos, formación de recursos y publicaciones, tengo más de 100 trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales. Fui asesor de 55 tesis de grado, de pregrado y posgrado, y autor de 32 artículos publicados en revistas técnicas arbitradas nacionales e internacionales. Para algunos efectos las cifras pueden ser bajas, pero como combiné mi carrera con la asesoría en el medio externo, en PDVSA, como ya dije, etcétera, hubo un equilibrio entre las actividades. Quisiera ahora referirme a algo que me llena de mucha satisfacción y que fueron mis tesistas durante todo el periodo. Todos estos estudiantes, en un número de más de 80, confiaron sus tesis de grado en mí como tutor. Tengo, inmensos agradecimiento y reconocimiento a ellos, porque prácticamente muchos profesores me desacreditaban entre los estudiantes diciendo que mis tesis duraban mucho tiempo, que no se pusieran a hacer tesis conmigo porque no se iban a graduar nunca. Pero bueno, en esa lista, puedes seguir la siguiente lista que todavía continúa. Tenemos entonces 84 personas que a quien quiero, recuerdo, etcétera. Con casi todos tengo contacto, con algunos los he perdido. Tengo 53 tesis de ellas, 8 de posgrado, y podemos ver, que quizás no lo van a detener, pero por ejemplo tenemos el profesor Víctor Ciose, que hizo conmigo tesis de pregrado y posgrado, el profesor Gustavo Acuña, de pregrado y posgrado, el profesor Giovanni Rollero, etcétera, que muchos reincidieron conmigo haciendo tesis en el pregrado y en el posgrado. Y aquí entonces tenemos una imagen compartida de lo que pueden ser actividades de algunas de las tesis de grado. Podemos continuar.
Y bueno, la vida estudiantil, naturalmente, el grupo de estudiantes y las prácticas de campo, que prácticamente eh, formaba parte de la actividad docente más placentera y que más recordamos con cariño todos los que tuvimos la oportunidad de ejercer la docencia. Aquí tenemos entonces, como digo más adelante, entre los consejos, tratamos siempre de rodearnos de la mejor gente posible. Entonces tenemos lo que es el cuerpo docente con el que contamos en el laboratorio. Bueno, muchos lo conocen, no lo voy a mencionar a todos, pero algunos de ellos están seguramente conectados y para todos, bueno, fue de verdad un placer trabajar con ellos. Y aquí tenemos entonces entre los reconocimientos y los buenos recuerdos, hubo una promoción de ingenieros geodestas de más de 40 estudiantes que decidieron ponerle a su promoción el nombre del profesor Villamediana compartido con el mío. Parece que hubo una elección, una votación y como que quedamos empatados. Entonces un gratísimo recuerdo. Así como la foto inferior de la derecha, donde pueden ver que fui padrino de la promoción y ahí pueden ver, identificar la que tiene el escudo de la universidad en el centro. Del lado izquierdo está el profesor Abel, del lado derecho está la profesora Gloria, el profesor Giovanni y el profesor Manaure. Entonces, que yo fui padrino de la promoción. Podemos continuar. Entonces, vamos a hablar ahorita de mi actividad en la industria petrolera. Mi actividad en la industria petrolera comenzó desde estando dentro de la universidad. Es decir, que en el laboratorio, antes de irme yo como asesor de PDVSA, ya obtuvimos algunos contratos que nos permitieron desarrollar, la siguiente, por favor, desarrollar algunos proyectos. Siguiente, Napoleón. Ok, desarrollar algunos proyectos estando todavía en la universidad. Entre esos proyectos estaba el de ser coordinador del proyecto APTE, que es el apoyo a trabajos de exploración, utilizando por primera vez tecnología satelital en el oriente del país para proyectos de exploración petrolera. Fui coordinador de estudios geodésicos para determinar la subsidencia en la costa oriental del lago de Maracaibo, coordinador del proyecto de densificación del marco geodésico de referencia nacional para la industria petrolera y levantamiento de oleoductos e instalaciones petroleras del oriente del país con el método RTK. Es decir, esto lo hicimos ya todavía estando en la universidad. Posteriormente, entonces, cuando prácticamente me obligaron a jubilarme en la universidad, ya después de 30 años, el gobierno decidió que no podíamos seguir como profesores activos. Entonces, pasé a ser asesor de la gerencia de geodesia de Petróleos de Venezuela. Podemos continuar. Ya dentro de PDVSA, entonces fui, como dije, asesor de la gerencia de geodesia de la Dirección Ejecutiva de Exploración y Estudios Integrados de Yacimiento, desde enero de 2007 hasta 2017. Fui coordinador de la actualización del Manual de Especificaciones Técnicas de PDVSA, un trabajo muy gratificante con todas esas especialidades que está allí. Coordinador del macroproyecto implementación del Datum Geodésico CIRGA-RECBEN en todas las operaciones de PDVSA, que nos trajo muchos dolores de cabeza, y algunos otros como apoyo geodésico en zonas de seguridad, la infraestructura de datos espaciales de exploración, estrategia de enseñanza y aprendizaje en PDVSA, etc. Y allí tenemos una imagen tomada de una conferencia también que dicté el año pasado para la consultoría Petróleos Consultores. Hice esta imagen con lo que considero algunos de los proyectos emblemáticos de la geodesia en la industria petrolera en las que yo tuve la posibilidad de participar y de los cuales ya los mencioné. Podemos continuar. Como dije anteriormente, así como recomendé la otra conferencia en YouTube, está disponible por parte de Petroleum Consultores. Pueden meter, bueno, lo pueden buscar bajo mi nombre. Esta conferencia que se llamó Aplicaciones Modernas de la Topografía y Geodesia en las Industrias Básicas, con ejemplo en la industria petrolera venezolana. Y en diciembre del año pasado
la Academia Nacional de Agrimensura de Argentina me pidió prácticamente una conferencia en el mismo lineamiento y también está disponible en YouTube en la página, en el perfil de YouTube de la Academia Nacional de Agrimensura de Argentina. La recomiendo a las personas que tienen interés en las aplicaciones de la geodesia en el ámbito petrolero. Quería referirme brevemente a este proyecto de implementación del Datum Circa-Recpen en Venezuela, puesto que es uno de los más emblemáticos y, como dije anteriormente, de los que más dolor de cabeza nos proporcionó, puesto que conseguimos mucha resistencia, especialmente por parte de profesionales de otras geociencias, geofísicos, geólogos, geoestadistas, ingenieros de yacimiento. Resistencia en el sentido de que ellos están acostumbrados a trabajar en el Datum La Canoa y prácticamente entonces no aceptaban los lineamientos oficiales nacionales de que había que migrar la información o trabajar en el Datum Circa-Recpen. Por eso, si vamos a hablar de experiencia desde el punto de vista gratificantes y no gratificantes, esta tiene un 50 y 50 porque hubo muchos profesionales de otras áreas de la geociencia que sí estaban prestos a colaborar, pero hubo otros que prácticamente, sinceramente, sabotearon el proyecto. Podemos continuar. Esta lámina, entonces, es muy representativa porque ilustra lo que estoy mencionando, la interacción de la geodesia con otras ramas de la geociencia. Vemos que desde el punto de vista superficie, la lámina presenta las implicaciones de la implementación del Datum Circa-Recpen en la industria petrolera. Ok, desde el punto de vista de superficie prácticamente no hay problema, pero desde el punto de vista de subsuelo tenemos que hay implicaciones en los pozos, en la sísmica 2D y 3D, perfiles y cubos sísmicos, registro de pozos, estudios de yacimiento, de reserva, es decir, que hay una obligatoria interacción con otras ramas de la geociencia. Y entonces, como dije anteriormente, es un ejemplo muy palpable de la interacción positiva que debía haber en este trabajo. Podemos continuar. Como dije anteriormente, en PDVSA se hicieron gran cantidad de actividades desde que el Instituto Geográfico de Venezuela, Simón Bolívar, oficializó el Datum Circa-Recpen hasta prácticamente el año 2017. Se hicieron eventos, tesis de grado, jornadas, pruebas, proyectos, etcétera, pero lamentablemente tenemos que decir hoy en día que la implementación del Datum Circa-Recpen en la industria petrolera venezolana es solamente parcial. Y en esta lámina, que también utilicé en esa presentación, pero que me pareció necesario traerla en este momento, presento, yo decía, lo que opinan los petroleros de nuestras exactitudes. Tenemos la fama entre los otros profesionales de la geociencia que nosotros somos exagerados en cuanto a las precisiones que buscamos. Entonces tenemos aquí la chica que en verde dice necesitamos obtener estas exactitudes. Los otros se asombran y uno dice entre paréntesis estos geodestas siempre exagerando y otro dice pero medio metro importa, 50 centímetros importa. Entonces la conclusión es que dejen que cada especialista haga su trabajo. Una cuestión que no pueden entender algunos profesionales de otras ramas de las geociencias es que para nosotros obtener en un punto final 20 centímetros, por ejemplo, necesitamos arrancar con una precisión muy superior porque existe lo que se llama propagación de errores. Podemos continuar. Y entonces, bueno, esta lámina representa eso precisamente, cómo puede una mala localización conducir a una equivocación en algo tan importante como es la localización de un yacimiento. Continuamos. Como decía anteriormente, bueno, esta lámina representa uno de los grandes proyectos en los que tuve la posibilidad de trabajar en la industria petrolera y mi recomendación para todos los estudiantes y jóvenes profesionales, no hagan ningún trabajo si no tienen primero las especificaciones claras. Si no existen especificaciones en la empresa donde están trabajando, búsquenlas. Hay muchas especificaciones internacionales, pero precisamente este trabajo que se hizo en PDVSA para
en levantamiento topográfico, geodésico, cartografía, catastro, etcétera. Definir especificaciones técnicas es importante. Y me tocó coordinar ese manual, la actualización de ese manual. ¿Podemos continuar? Aquí tenemos una imagen de un dictado de módulos en el Diplomado de Geomática en el programa de la Universidad de los Trabajadores en la Gerencia Ambiental de PDVSA. Aquí me acompaña el ingeniero Ángel Vargas, gran amigo y tesista, y que fue una actividad que durante varios años dictamos en el oriente del país. Un diplomado especialmente dirigido al estudio de derrames petroleros por medio de la geomática. Vamos a continuar. Bueno, esta imagen representa algunas actividades precisamente del trabajo de campo en la industria petrolera utilizando métodos satelitales. Podemos continuar. Igualmente aquí algunas imágenes de subsidencia, del nivel medio del mar, etc. Podemos continuar. Tenemos aquí entonces, cambiamos totalmente a otro ámbito, nos salimos de la industria petrolera y algo que marcó mi vida prácticamente y la de muchos profesionales en este continente, que es el proyecto Sirgas. Resulta que anteriormente a 1993, cada país de nuestro continente y prácticamente en el mundo trabajaba con un sistema de referencia diferente para cartografía y para todas las aplicaciones. Y entonces se convocó con estos patrocinantes, la Asociación Internacional de Geodesia, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y la Agencia Cartográfica Norteamericana a una conferencia en la Asunción, Paraguay, en la cual tuve la oportunidad de asistir a su momento fundacional en 1993, junto con otros profesionales. En esa, podemos seguir, en esa reunión, entonces yo fui designado presidente del grupo de trabajo 1, que era el que iba a tener encargado de organizar las campañas continentales GPS en 1995 y en el año 2000. Es decir, que como presidente del grupo de trabajo 1 me correspondió, junto con la asesoría de los científicos como el doctor Dreves y el doctor Kumar, etcétera, organizar la primera campaña GPS continental que se hizo en el continente con 58 estaciones en 1995. Luego se repitió extendiendo a todo el continente prácticamente en el año 2000. Continuamos. Y entonces ya ahí están los marcos de referencia. Es decir, la organización de las campañas GPS Sirgas, que hoy en día prácticamente son fundamentales en los marcos de referencia de todo nuestro país. Sirgas, como dije, podemos seguir, fue una escuela para mí, para muchos. En la primera reunión, entonces, fui designado presidente del grupo de trabajo 1, responsabilidad que tuve durante aproximadamente 11 años. Posteriormente, entonces asistí a varios congresos y a reuniones y simposios en varias partes del mundo, del continente. Cuando se creó el grupo de mediciones en tiempo real, entonces yo fui su primer coordinador y el año pasado tuve el honor de que me designara miembro del Consejo Científico de Sirgas, un honor inmerecido porque de verdad estoy junto a personas que tienen una estatura científica mucho mayor. Podemos continuar. Otro proyecto emblemático es el de la determinación del primer modelo geoidal para Venezuela, que fue el modelo geoidal combinado para Venezuela en el 2004. En esta oportunidad, entonces, conformamos un proyecto en conjunto con el Instituto Geográfico de Venezuela, Simón Bolívar, y logramos calcular un modelo geoidal que para la época tenía una calidad muy buena, aproximadamente 20 centímetros, y que fue oficializado como modelo del geoide en Venezuela por el Instituto Geográfico de Venezuela, Simón Bolívar. Allí me acompañaron en la publicación prácticamente representativa el profesor Bilderman, Hermógenes Suárez y José Napoleón Hernández. Y hay que destacar que esta publicación se ganó el premio de la universidad, el mejor artículo científico en su año, el premio Andrés Bello. Y quería aquí entonces resaltar algo. Si ustedes ven data utilizada,
tenemos aquí anomalías de gravedad, 200.000 puntos de PDVSA, del Buró Internacional de Gravimetría y del IGAD. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué del IGAD, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi? Resulta, y lo digo para que nunca caigan ustedes en situaciones como esta, que nos fue casi imposible obtener la data gravimétrica venezolana por parte de los custodios venezolanos, porque por envidia no querían suministrarla. Entonces tuve la suerte, yo conocí a la doctora Laura Sánchez del Instituto Codazzi y me dijo, bueno, si no te la quieren dar, yo te la puedo dar porque yo la tengo. Es decir, que la data gravimétrica de Venezuela estaba en Colombia y los custodios, o mejor dicho, el custodio en su lugar en PDVSA no quería proporcionarla, pero afortunadamente pudimos tenerla. Lo menciono no como un aspecto negativo, sino que como son las cosas a las que uno tiene que enfrentarse y que no debían ser, pero a las que tenemos que estar preparados. Podemos continuar entonces. En 1998, cuando la cartografía del Instituto Geográfico de Venezuela entonces mide simultáneamente con CIRGAS la nueva regiodésica venezolana, muchos usuarios seguían trabajando con la red de triangulación. Entonces se da la tarea de determinar parámetros de transformación entre la nueva red GPS venezolana, CIRGAS-RECPEN, y la red convencional, la CANOA. El Instituto Geográfico de Venezuela confía en el Laboratorio de Geodesia Física y Satelital y nos encomienda el cálculo de estos parámetros oficiales solamente con la disponibilidad de 18 puntos en todo el territorio nacional, 18 puntos comunes en las dos redes. No me voy a extender mucho, vamos a pasar relativamente rápido a las siguientes láminas, porque esto es un proyecto. Aquí quiero demostrar que nosotros teníamos una experiencia muy amplia en cálculo de parámetros de transformación. Ya yo en 1982, en mi tesis doctoral, estaba calculando parámetros de transformación con respecto al WGS-72 de esa época. Posteriormente hicimos unos cuantos cálculos, como pueden ver ahí, y publicaciones, porque cada empresa tenía sus parámetros, hasta que calculamos los primeros parámetros de transformación para CIRGAS-RECPEN y la red de triangulación. Ha sido objeto durante varios años de, bueno, de discrepancias, dudas de que por qué utilizaron este modelo, por qué no utilizaron el otro, pero yo quisiera cerrar de verdad la discusión, porque como digo yo, para mí el datum la canoa ya sabe a dinosaurio, ya es algo que tenemos que superar y seguir trabajando solamente con CIRGAS-RECPEN. Pero lo que es importante destacar que fue entonces un trabajo bastante importante, estos fueron los parámetros oficiales por parte del Instituto Geográfico y que tuvimos nosotros la oportunidad de hacer unas cuantas investigaciones para poder ofrecer a la comunidad venezolana los mejores parámetros de acuerdo a nuestra experiencia y a nuestros análisis. Ese está el modelo de Bursabol, podemos seguir adelante, el modelo de Badesca-Molodensky que fue utilizado y finalmente los parámetros obtenidos. Podemos continuar. Otras implicaciones del cambio de marco de referencia era que entonces ahora había una nueva regiodésica obtenida con GPS y, por ejemplo, PDVSA necesitaba densificar su red, entonces ese proyecto también nos lo encomendaron a nosotros en el Laboratorio de Geodesia Física Satelital y tuvimos la responsabilidad, podemos continuar, de medir, hacer un proyecto para determinar 500 puntos de orden C en todo el territorio nacional, que años después, cuando yo trabajé en PDVSA, con complacencia pude ver que todavía se utilizaba. Estos vértices fueron prácticamente oficializados por el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar y fue una campaña bastante completa de, como podemos ver en la imagen, como dije, más de 500 puntos de orden C para apuntalar las labores geodésicas de la industria petrolera venezolana en sus áreas de influencia. Otro proyecto importante fue el estudio de las variaciones del nivel del mar en las costas venezolanas y sus implicaciones en la gestión de riesgo, redefinición del sistema de altura y determinación del geoide, que tuvimos la responsabilidad de coordinar mientras estaba el profesor Gustavo Acuña, porque este era el motivo de su tesis doctoral. Nosotros hicimos por aquí las mediciones y se las enviamos para su procesamiento junto con la tecnología de altimetría satelital. Pero fue un proyecto en el que colaboraron muchísimos estudiantes.
Podemos continuar. Bueno, entre tantas cosas, no puedo dejar de mencionar al Geomail, que desde el 2009 estamos publicando. Fue una iniciativa que nació con el profesor Víctor Ciosi y el profesor Giovanni Rollero. Hoy tenemos 13 años, 31 ediciones y prácticamente estamos muy satisfechos de que se ha convertido en un medio de divulgación muy importante en todo el continente latinoamericano. Bueno, vamos a referirnos entonces brevemente a mi actividad en Bolivia. Tuve la oportunidad de ser invitado por la empresa Mertin, que es una empresa muy importante allá en Bolivia, privada, y trabajar naturalmente por los contactos que tenía con el oficial Arturo Echalar del Instituto Geográfico Militar. Entonces estuve en el año 2015, en el año 2016 en Bolivia, en un tema bastante actual todavía. Me asignaron entonces el proyecto TopNet, que es la implementación de una red activa en Bolivia, ya que el Instituto Geográfico Militar no tenía planes de instalar su propia red de correcciones. Podemos continuar. De manera que entonces que me fue asignado, aquí tenemos que mencionar que en Bolivia hay dos marcos de referencia. Bolivia trabaja con el ITRF 2005, época 2010.2 para su red continua, y la red pasiva sigue trabajando en el ITRF 94, época 1995.4. Es decir, que allá hay, al igual que hay en otros países, dos marcos de referencia. Esto naturalmente se prestaba a veces a confusiones, pero entonces, como dije anteriormente, podemos continuar. Se me asignó coordinar con la instalación en Bolivia para la empresa Mertin de la red TopNet. TopNet es una red propietaria de la empresa Topcom, que es una red activa que proporciona un servicio de posicionamiento de alta precisión por suscripción con receptores GNSS distribuidos por una gran parte de la geografía mundial, y ellos estaban encargados de hacer la instalación en Bolivia. Seguimos. TopNet no es otra cosa que una red activa que funciona con varias estaciones CORS, es decir, varias estaciones de operación continua interconectadas, y por medio de NTRIP, que es el protocolo específico para transmisión de correcciones, se pueden obtener en el ámbito interno de las estaciones que estén funcionando posiciones en tiempo real con calidad en el orden aproximado de 2 centímetros. Seguimos. El usuario final se conecta mediante un receptor GNSS y modem GPRS en el cual se inserta una tarjeta SIM contratada por un operador de telefonía celular, y ahí vemos una imagen. Continuamos. Bueno, entonces tuve la responsabilidad, junto con todos los amigos de la empresa Mertin, de instalar varias estaciones. Ya yo tenían algunas, y hicimos una prueba. Naturalmente, todo lo que ustedes hagan tienen que comprobarlo. Comparación entre las coordenadas oficiales de la red municipal de la ciudad de Santa Cruz y las obtenidas con TopNet. Como pueden ver aquí en color rojo, entonces la comparación en tiempo real mediante NTRIP de TopNet de todos estos 23 puntos dio valores que estaban en el orden de 2 centímetros en el norte y en el este, lo cual es muy bueno porque precisamente se verificó la calidad del TopNet y la calidad de la red. No me voy a referir a las diferencias en altura que están en el orden de 9 metros, porque eso es un efecto sistemático del punto de referencia que después corregimos con unos parámetros de transformación. Vamos a continuar. Entonces aquí están algunas de las estaciones de algunas localidades cercanas a Santa Cruz, allá en Bolivia. Podemos continuar. Y algunas imágenes, por ejemplo, en la primera imagen estoy con Cheyenne, que fue uno de los auxiliares que me asignaron. Después está Lucho, después está Roberto, y la última con los oficiales tiene mucha significación porque entonces nosotros queríamos comprobar en Cochabamba la calidad de la red que estábamos implementando, de la estación, perdón, y medimos allí un punto donde está parado el trípode que había medido esta sección del ejército, y ellos estaban muy complacidos de que los resultados fueron muy coincidentes.
Aparte de eso, en Bolivia tuve la interacción con el Colegio de Topógrafos de Bolivia, donde dejé grandes amigos, Juvenal, Alex, Pancho. Participé en conferencias o eventos internacionales que hubo en su oportunidad y dicté algunas conferencias en algunas universidades de allá de Bolivia. Mi agradecimiento y mi recuerdo, mi cariño para todos los amigos que dejé en Bolivia con quienes mantengo contacto. Seguimos. Bueno, primera vez, como dije anteriormente, ya prácticamente concluyendo, voy a hablar de lo que estoy haciendo ahorita. Esta es prácticamente mi actividad actual en Colombia, donde estoy hace aproximadamente 3 años y estoy participando en un proyecto muy bonito, muy interesante, que se llama Establecimiento y Puesta en Operación de Estaciones de Referencia de Operación Continua y Fortalecimiento del Centro de Control de la Regiodésica de la República de Colombia. Este proyecto comenzó en mayo del 2021, debe finalizar ahora en agosto, es decir, que a partir de agosto estoy desempleado, se aceptan ofertas. Las instituciones coordinadoras son el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Servicio Geológico Colombiano, y como entes o instituciones ejecutoras está la sección internacional del Instituto Geográfico Nacional de Francia y la empresa Leica. Ahí falta donde dice, donde están esos dos logos, debe faltar, le puedes dar clic por favor, Napoleón, porque falta lo que dice instituciones ejecutoras. Yo soy particularmente empleado del Instituto Geográfico Nacional de Francia, porque esto fue una licitación internacional que hizo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con fondos del Banco Mundial, y la licitación la ganó el consorcio conformado por el Instituto Geográfico Nacional de Francia y la empresa Leica. Continuamos. El objetivo del proyecto, te podemos mencionar que entonces está prácticamente dividido en 3 componentes. El primer componente es el del establecimiento de 3 estaciones de operación continua en algunos municipios. Uno de los objetivos del proyecto es apuntalar el catastro multipropósito del país y densificar y reforzar la regiodésica. El componente número 2 tiene que ver con el diseño de un centro de control muy novedoso, mediante, bueno, fundamentado entre otros software, con el software Spider, de ajuste de redes activas de Leica. Y el tercer componente tiene que ver con, naturalmente, con la capacitación. Este proyecto, podemos continuar, ya estamos en la fase de finalización, como dije anteriormente. Se instalaron 13 estaciones en 13 municipios y tiene que ver con un concepto que no sé si todos manejan, de las CORS. ¿Pero qué es una CORS? Una CORS, según W. Strange, en 1994 definió el término CORS como una estación de referencia de observación continua, como un receptor de calidad geodésica instalado permanentemente y con la antena colocada sobre un monumento punto que recopila datos GPS las 24 horas del día, todos los días del año. Es lo que comúnmente denominamos estación permanente GNSS. Ahí podemos ver en la imagen varias estaciones CORS en diferentes lugares del mundo, y como pueden ver, la mayoría, en algunos casos, son autónomas desde el punto de vista de energía, con paneles solares para la energía y transmisión satelital para la comunicación con los centros respectivos. Continuamos. Entonces allí están alguna actividad de campo. En primer lugar tuvimos que seleccionar los puntos, y aquí hay un detalle muy importante con respecto a la interacción con otras geociencias. Como dije al comienzo, este proyecto está emparentado el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con el Servicio Geológico Colombiano. Entonces las restricciones geológicas eran muy fuertes, ya que el Servicio Geológico exigía que se instalaran los puntos sobre lugares geológicamente estables, puesto para que sirviera para los estudios geodinámicos del servicio geológico. Por lo tanto, la interacción con geología fue muy fuerte. Y las imágenes entonces ahí estamos en la selección de un punto, luego que se seleccionaba el punto que cumplía con todos los requisitos geodésicos, seguridad, geología, etcétera, se tenían que hacer mediciones de prueba para verificar que no hubieran interferencias
o radiofrecuencias que perturbaran, puesto que allí se iba a instalar después una estación de operación continua. Y en las imágenes de abajo tenemos las dificultades del transporte. Teníamos que cruzar el río Magdalena para ir a un municipio que solamente se accedía por vía fluvial, y cuando yo vi esa embarcación dudaba mucho de que una camioneta de esa magnitud pudiera meterse allí, pero sí ese era el medio de transporte. Y lo de los motos no es que estamos paseando, sino que en ese municipio al cual, como dije, solamente se llega por vía fluvial, no hay vehículos. Entonces el medio de transporte que hay prácticamente son las motos. Podemos continuar. Aquí entonces estamos en la primera estación que se instaló en enero de este año, que es la de Curumaní. Esa varilla, ahí donde estoy parado yo, tiene una profundidad de 10 metros, es decir, los geólogos exigieron que se llegara prácticamente a la roca madre y hubo que perforar en otros lugares incluso 12, 15 metros. Y pueden ver, no corresponde al mismo lugar la conformación de las estaciones, como dije, con paneles solares y comunicación satelital. Continuamos. Bueno, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi entonces exigía dentro del contrato que se desarrollara un centro de control que va a permitir que en este país, en Colombia, hayan servicios disponibles tanto en tiempo real como en postprocesamiento. Dale por favor, porque allí aparece entre los servicios a los usuarios que va a tener este centro de control está el acceso a la red pasiva, de manera que la gente pueda proponer la eliminación de puntos, la inclusión, servicio de distribución de datos y de procesamiento diferencial, es decir, la gente va a poder acceder a datos RINEX de las estaciones estas de permanente y va a poder enviar sus datos para que puedan sean procesados en forma diferencial. También vas a ver el sistema de posicionamiento de punto preciso con el motor desarrollado por el Instituto Geográfico Nacional de Francia y otras herramientas útiles a los usuarios como el NTRIP y el RTK. Es decir, que prácticamente van a estar disponibles en esta red y con este centro de control aquí que los usuarios van a poder acceder todos los servicios disponibles de la geodesia moderna. Seguimos. De esta forma, entonces prácticamente cuando esto esté desarrollado, podemos decir que Colombia va a estar en la vanguardia de los servicios geodésicos del continente, puesto, ¿le puedes avanzar por favor? Puesto que, como dije anteriormente, va a haber disponibilidad de servicios en tiempo real, de postprocesamiento, de PPP, etcétera. Entonces, de verdad que me complace mucho estar trabajando en este proyecto que va a sentar historia desde el punto de vista geodésico aquí en este país. Dale, por favor. Colombia se coloca de esta forma en la vanguardia de los países de la región en servicio geodésico y, como dije anteriormente, me complace mucho estar participando en este proyecto. Bueno, con el permiso de ustedes, entonces eso fue prácticamente mi vida profesional, la actividad de lo que estoy haciendo ahorita. Vamos entonces a la última parte, que no deja de ser importante porque precisamente es el objetivo, entre otras cosas, no tan rápido, por favor, de esta conferencia. Lo que son consejos y recomendaciones. Prácticamente ustedes están acostumbrados a escuchar que la gente les dice, bueno, que si el idioma inglés, que si, bueno, que programación, etcétera, pero hay que repetirlo. Las herramientas básicas de un profesional moderno, específicamente de las ciencias de la Tierra, es la programación y la informática. Hay que saber prácticamente defenderse. Al menos leer bien en idioma inglés, si se domina el hablar y el escrito mejor, pero quisiera referirme a lo siguiente, saber redactar y buena ortografía. Es triste ver, y lo he visto en este proyecto y en otros proyectos durante toda mi vida profesional, que uno interactúa con otros profesionales excelentes desde el punto de vista, prácticamente desde el punto de vista de su especialidad, pero que no saben redactar. Entonces, por favor, cultiven eso, porque de nada les vale ser un buen profesional si cuando usted entrega un informe, ese informe no tiene no solamente mala ortografía, sino que no se entiende lo que están diciendo.
En las geociencias también es necesario saber conducir vehículos porque somos profesiones con el trabajo de campo, poder hacer representaciones cartográficas y tener sólidos conocimientos de estadística porque nosotros tenemos que prácticamente organizar nuestros resultados. Y naturalmente la facilidad de expresión oral y escrita. Tenemos entonces otros consejos desde otro punto de vista. Yo les recomendaría que persigan siempre sus sueños y la satisfacción personal y no el dinero ni el reconocimiento ajeno. Rodéense siempre de gente buena y no tengan temor de personas más capaces que ustedes porque esas personas les van a enseñar, porque hay gente que se rodea de mediocres por temor a que lo superen, pero terminan siendo mediocres. No crean nunca que saben lo suficiente de algún tema. Siempre, siempre hay algo que aprender. Y no se obsesionen con la especialización. Me daba mucha rabia, por ejemplo, en la universidad, que profesores de un departamento creían que no tenían nada que aprender de los otros departamentos y uno tiene que saber de todo porque si no, no puede aplicar las cosas que uno aprendió o que uno está enseñando. Obsesiónense con estar siempre actualizado. Es decir, siempre hay que estar con las últimas herramientas. Tengan en cuenta que un título no es el final de nada, un título es el comienzo de todo. Y no crean que porque se gradúan saben más que los demás. Cuando uno se gradúa, el camino apenas comienza. Y mi mejor consejo tiene que ver, podemos seguir, con la diferencia entre actitud con C y actitud con P. Mi mejor consejo tiene que ver con esto, que es lo que hoy en día se llama inteligencia emocional. Tengo que reconocer que yo no soy especialista en esto, pero me asesoré con mi sobrina que sí es especialista y entonces por eso tiene fundamento lo que voy a decir a continuación. Como ustedes saben, la actitud con C es el resultado de creencias y emociones, es decir, cómo te comportas o cómo es tu personalidad. Mientras que la actitud con P es la capacidad de una persona para adquirir una nueva habilidad, es decir, para aprender algo. Continuamos, entonces esto es lo que hoy en día se conoce como perfil duro y versus perfil blando, es decir, actitud contra actitud, las habilidades técnicas contra las habilidades blandas, las capacidades intelectuales con respecto a los comportamientos y emociones. Vamos a utilizar solamente habilidades técnicas con respecto a habilidades blandas. Las habilidades técnicas es todo aquello que ustedes puedan aprender, un software, un idioma, etcétera, mientras que las habilidades blandas son sus actitudes, su comportamiento. Continuamos. Entonces, es impresionante que muchos no están enterados de esto, que los reclutadores y los entrevistadores hoy están buscando las dos cosas, no solamente que la gente sepa tantos idiomas, que sepa programar, que sepa redactar, no, están buscando también cómo se comporta esta persona con respecto a ciertas situaciones, es decir, las habilidades blandas con respecto a las habilidades técnicas. Continuamos. Entonces, la diferencia entre habilidades blandas y habilidades técnicas, las habilidades técnicas son capacidades que pueden enseñarle a alguien y que ustedes pueden enseñarle a alguien. Por ejemplo, el conocimiento de un idioma, ya lo dije, operaciones matemáticas, programación de computadoras. Seguimos. Mientras que las habilidades blandas, entonces es el control de la ira, la sensibilidad, la asertividad. Yo resalté aquí paciencia, trabajo en equipo y ética de trabajo. Estos, señores jóvenes estudiantes, es fundamental. Se entristece uno cuando se consigue también con excelentes profesionales, pero que tienen una personalidad que arruinan todo. Entonces esto hay que cultivar lo que se llama la inteligencia emocional. Seguimos. Entonces, como decía anteriormente, esta la podemos obviar, seguimos. El éxito hoy en día prácticamente, bueno, vamos a leer aquí, contrario a la creencia popular, las capacidades técnicas por sí solas no serán suficientes para ayudarte a obtener el rol que deseas.
aunque son una excelente manera de mostrar tu capacidad técnica a los reclutadores, hay muchas otras cosas que es importante que tenga un solicitante de empleo para que se ajusten a la organización. Y recuerdan, concluimos aquí, tú puedes tener todas las calificaciones técnicas del mundo, pero sin habilidades blandas, es decir, sin trabajo en equipo, paciencia, control de ira, tolerancia, puede que no seas lo que busca un reclutador. Y los diferentes autores cuantifican esto en diferentes porcentajes. Por ejemplo, en esta lámina se dice que el cociente de éxito depende mucho más del perfil blando que del perfil duro. Hay otros autores que dicen 50 y 50, etcétera, pero llamo la atención con respecto a lo que es la importancia de esto. Bueno, ya vamos al cierre. No tan rápido, por favor. Ya vamos al cierre. Si yo sumo que comencé a estudiar en 1972 en la Escuela de Geodesia y que estamos en 2022, estamos hablando de 50 años. Como yo echaba broma, fue que yo comencé muy temprano, no es que sea muy viejo, pero entonces en estos 50 años nosotros vamos a ir pasando lentamente, Napoleón. Tenemos, por ejemplo, yo comencé a trabajar con redes de triangulación y hoy en día estamos trabajando con redes activas. Comencé a trabajar con teodolitos, seguí con equipos del método Doppler y hoy trabajamos con instrumentos GPS que tienen, perdón, GNSS que tienen casi 1000 canales. Comenzamos a trabajar con puntos de triangulación y hoy estamos trabajando con estaciones de operación continua, con tecnología satelital para las comunicaciones y con paneles solares para la energía. Seguimos. Me ha tocado trabajar, ya va, por favor. Me ha tocado trabajar con el Datum sudamericano, con el WG72, con el WGS84 y con las manifestaciones de sirgas en Venezuela, RECBEN, Magna en Colombia y Margen en Bolivia. BINASIR y los marcos de referencia terrestre internacional en 1988 y todas sus diferentes versiones hasta el 2020 hoy en día. Comencé a trabajar, como dije, con el sistema Doppler Transit, con el cual hice mi tesis doctoral. Continuamos. Seguí prácticamente, vi el nacimiento del GPS y hoy en día estamos trabajando, como dije, con 4 constelaciones, la china, la rusa, la europea y la norteamericana. Seguimos. Comencé a trabajar con mapas en papel y hoy en día trabajamos con modelos digitales de elevación y mapas digitales. Comencé a hacer anotaciones o comenzamos a hacer anotaciones con libretas de campo, después los controladores y hoy tenemos la información en la nube. En la sala de cálculo en la Escuela de Geodesia, cuando yo comencé, habían apenas llegando las maquinitas eléctricas. Cuando llegábamos tarde teníamos que trabajar con esta de la manija y las famosas tablas de Peter para las funciones trigonométricas. Cuando estaba estudiando apareció la HP35 y entonces prácticamente era una necesidad tenerla. Después aparecieron las computadoras de escritorio y hoy en día trabajamos con Lacto y con dispositivos de memoria que tienen teras de información en prácticamente un tamaño de pocos centímetros, de 1 o 2 centímetros. Seguimos. Entonces, en más de 50 años de geodesia, costaba un mundo determinar las coordenadas de un punto. Hoy con un segundo medimos miles de puntos con lo que son las tecnologías de nubes de puntos. Y yo he visto prácticamente nacer tecnologías como los escáneres terrestres y los drones que están prácticamente hoy imponiéndose en el trabajo diario de la geodesia. Sin embargo, con todo esto, quiero transmitir la necesidad de mantenerse actualizado. Yo no me quedé en la triangulación ni me quedé en el pasado, sino que he tratado siempre de aprender y aprender para mantenerme actualizado, porque, como dijo el famoso filósofo griego Sócrates, solo sé que no sé nada.
y que me falta todavía muchísimo por aprender. Bueno, me pidieron que incluyera agradecimientos y de verdad la lista sería grande. En primer lugar, por favor, notar, en primer lugar a Dios. Yo soy católico, practicante, voy a misa todos los domingos. Agradezco a Dios por sobre todas las cosas. Tengo que agradecer a mis padres y hermanos porque tuve la suerte de que nunca tuve la necesidad de trabajar mientras estudiaba. Eso me permitió graduarme en 9 semestres. Entonces, gracias a toda mi familia que en todo momento me apoyó. A ellas y a mis hijos, y le pido excusas a mis hijos por todo el tiempo que les robé, prácticamente por estar trabajando, por estar estudiando, por estar en proyectos que debí hoy en día quizá analizar, haberles podido dedicar más tiempo. A Luz como institución, que fue mi alma mater, como institución, profesores, quisiera mencionar a la gran cantidad de profesores, muchos de los cuales hoy son mis amigos y que quiero con el alma, a algunos empleados emblemáticos, obreros, a mi Escuela de Ingeniería Geodésica y al Laboratorio de Geodesia Física y Satelital. Bueno, a la gran cantidad de colegas y amigos en todas partes. A Sirga, porque Sirga para mí fue una escuela, dejé de mencionar muchos otros proyectos, pero no tenía el tiempo suficiente. Y finalmente a los estudiantes, entre los cuales tengo compadres, algunos me dieron a bautizar sus hijos, somos grandes amigos hoy en día, prácticamente parece que nunca yo les hubiera dado clase y prácticamente son la razón de ser de cualquier profesor universitario. Bueno, quizás se me escapan algunas cosas que a quien no estoy agradeciendo, pero me disculpan no mencionar nombres, etcétera, pero gracias a todos por escuchar esta conferencia, por estar presente y estamos totalmente a la orden. Disculpen si me excedí en el tiempo, pero traté de ser lo más rápido posible. Igual, muchas gracias por su presentación. Ahora daremos inicio al ciclo de preguntas. Invitamos a los presentes a realizar sus preguntas escribiendo en el chat. Acá tenemos una. Profesor, muy buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿cómo hizo para poder conseguir la beca para poder ir a estudiar a Alemania? Ok, inmediatamente que yo me gradué, yo ingresé al personal docente de la universidad y una de mis metas era irme a estudiar afuera, o sea, continuar mis estudios. Una de las preguntas que ustedes hacen, sí, en la invitación, es si recomiendan que la gente continúe estudios de posgrado inmediatamente después o un tiempo después. Yo les diría que eso depende en cada caso de la persona y de lo que quieran estudiar y no se puede generalizar. Yo ingresé a la universidad inmediatamente, me gradué un 22 de octubre y el 1 de noviembre ya era docente encargado. Después participé en un concurso que gané, pero inmediatamente que gané el concurso comencé a hacer mi trámite de beca y 1 año y medio después me fui. Es decir, concretando la respuesta, me fui como parte del programa de becas que tenía la misma universidad a su cuerpo de docentes. Ok. Jesús Morón. Trayectoria profesional, sentida por un país con grandeza de un hijo propio crecido y desarrollado con orgullo nacional. De igual manera, Anthony Prince, Douglas Bravos le deja su mensaje de agradecimiento. Acá tenemos otra pregunta de Arinay Sánchez. Buenas, profesor. Le escribe Arinay Sánchez, actualmente estudiante de la Escuela de Ingeniería Geodésica de Luz. Me gustaría preguntarle qué lo llevó a usted a fundar el prestigioso Laboratorio de Geodesia Física y Satelital de la Universidad del Zulia. Bueno, en realidad cuando yo ingresé a la universidad, el laboratorio que tenía el departamento al cual estaba adscrito, que era el Departamento de Geodesia Superior, tenía solamente un laboratorio de astronomía geodésica.
como naturalmente eso ya quedaba corto, la astronomía geodésica, para todo lo que queríamos desarrollar de métodos satelitales, gravimetría, datum, sistema de referencia, entonces consideramos necesario tener el soporte no solamente de planta física, sino el soporte organizacional de un laboratorio que permite desarrollar otras investigación, y por eso entonces bueno, meditamos mucho con respecto al nombre porque geodesia satelital quedaba corto, o sea, metimos geodesia física, las dos cosas, entonces lo denominamos Laboratorio de Geodesia Física y Satelital. Y bueno, y tuve la compañía de los profesionales que mostré ahí en la imagen. Entonces prácticamente necesitábamos, concretando la respuesta, necesitábamos una estructura organizacional para poder actuar. Y por eso entonces fundamos ese laboratorio. Ok. Acá tenemos otra pregunta. Quería agradecer, perdón, el comentario de mi querido profesor Morón y de Anthony Prince anteriormente. Muchas gracias. Incluso me gustaría, si hubiese el tiempo, casi yo como compartí consejos, yo sé que están participando algunas personas que también tienen muchos consejos que dar que podrían ser de interés. Okay. Seguimos. Sí. Acá tenemos otra pregunta. ¿Los usuarios para mediciones de RTK de esa red solo son usuarios de equipos Leica? No, naturalmente que no. Esto naturalmente hoy sabemos que si un fabricante limita a otros equipos de su misma marca la utilidad, entonces están muertos porque no pueden obligar a todo el mundo a comprar una marca. Sencillamente tienen que tener la posibilidad de manejar las frecuencias del radio de transmisión, y esto lo puede hacer absolutamente cualquier marca que tenga la opción. Okay. Acá tenemos un comentario de la profesora Ilianis Arenas. Gracias, profesor Oye, una vasta experiencia resumida en poco tiempo. Gracias por el tiempo y la dedicación, y especialmente gracias por ese legado que nos ha dejado. Ok, muchas gracias por el comentario. Ok, acá tenemos otra pregunta, Hermes Guillermo García. ¿Qué recomendación daría hoy día para vincularse más activamente con las asociaciones internacionales en sentido académico y profesional? Bueno, hoy en día tenemos una ventaja que no teníamos hace años, y es que prácticamente los medios digitales, las redes sociales, prácticamente todas las asociaciones estas científicas internacionales tienen redes sociales. Entonces, hoy en día, a diferencia de hace años, es muy fácil. Entonces, naturalmente, sí considero importante mantenerse afiliado con las prácticamente asociaciones o instituciones que hacen trabajo técnico y científico. Pero entonces, repito, prácticamente con las redes sociales se puede cubrir. Sí. Bueno, en vista del tiempo no vamos a poder leer los otros comentarios. Vamos a proseguir a presentar la pantalla. Bueno, profe, muy admirable su recorrido, profesor Melvin. Gracias por su tiempo y disposición, por compartirnos su excelente trayectoria. De verdad, agradecida, y un honor haberlo tenido con nosotros en esta actividad. Agradecemos en nombre del capítulo AAPG Young Professional Venezuela, capítulo estudiantil de la Universidad del Zulia y el capítulo estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. Este espacio es justo para eso, recopilar trayectorias profesionales que nos sirvan como ejemplo y motivación para continuar creciendo. Proyectamos su merecido reconocimiento por su invaluable labor en este programa. Muy valioso su aporte. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes de verdad por la invitación. De verdad, le di prioridad a esta invitación con respecto a otras que tengo. Por ejemplo, tengo una actividad pendiente con Sigma, que no la he olvidado, pero me pareció que esta debía atenderla porque pensé que iba a ser más fácil. Eterno agradecimiento a ustedes por considerarme, por escucharme. Disculpen si me tardé mucho, si ocupé mucho tiempo, y de verdad a todos los que se conectaron, bueno, mi agradecimiento eterno por escuchar las cosas que tenía que decir.
Espero, me imagino que esta conferencia va a ser montada en YouTube para los que no tuvieron oportunidad. Y bueno, inmensas gracias. Y como puse en la última lámina, mi correo es melvinhoyer@gmail.com. Estoy totalmente a la orden en lo que pueda colaborar con todos. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias también nuevamente a todos los asistentes, así como también queremos agradecer a Directional Drilling School y PIG Consultores por el apoyo con la plataforma. Que pasen una feliz noche.